Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. El cine dominicano tiene películas increíbles, dramáticas y con temáticas bien importantes para la realidad actual en cualquier momento. Temáticas sociales, políticas, personales, pero que merecen ser contadas en este medio audiovisual tan importante. Y una película que merece tener ese reconocimiento y ser mencionada y discutida es Sugar Island. Una película increíble que cuenta una historia de un grupo de personas, de un grupo de mujeres principalmente, oprimidos en casi todas las áreas, porque tenemos mujeres negras de ascendencia haitiana que una de ellas está embarazada y termina siendo madre soltera. Y para hablar de esta película con un tema tan importante y relevante, tengo aquí junto a mí a Ángel Peña. Gracias, Fabri, por otra vez por invitarme. Siempre. Sí, creo que deberíamos comenzar a hablar de la película y su importancia en el contexto histórico en el que nos encontramos en este momento. Entonces quiero dar un poquito de antesala antes de hablar de la película, en qué momento nos encontramos históricamente y lo que habla la película en la relación de los trabajadores cañeros, ¿no? El, el 27 de abril hubo una marcha en conmemoración a los 60 años de la Revolución de Abril, en donde los trabajadores cañeros habían sido invitados. La mayoría de los medios, a pesar de que esta no fue una marcha organizada por ni el movimiento reconocido ni por los trabajadores cañeros, pintaron la marcha como si fuera una marcha pro-haitiana. Este 27 de abril hubo presencia policial y el primer acto que hubo de la presencia policial fue lanzar bombas lacrimógenas para separar a algunos de los trabajadores cañeros de la marcha en su totalidad. Nos pudieron dispersar a todos, algunos de los trabajadores cañeros, que si uno conoce quiénes son estos trabajadores cañeros, y la mayoría de las personas que hacen este trabajo de marchar y de protestar son personas de carácter mayor, son 60, 70, 80 años. Cuando termina la marcha se encuentra un problema. El problema es cómo movilizamos a los trabajadores cañeros, ya que había presencia de grupos paramilitares fascistas conocidos como la Antigua Orden Dominicana. Ahí había posibilidad de una confrontación. Al comenzar a mover a los trabajadores cañeros, estos elementos paramilitares salen no sé, del suelo. Y con la intención obviamente no solo de agredir, sino posiblemente de hacer cualquier tipo de ataque violento contra estos trabajadores. Recuerdo nuevamente, estos trabajadores tienen 60, 70 y 80 años. Y estos miembros de la antigua orden tenían palos, tenían cuchillos y tenían piedras. Y nosotros los que estamos ahí pudimos proteger a los trabajadores cañeros, pero nos tuvimos que esconder dentro de una biblioteca multitemática que es parte del Partido Comunista del Trabajo. Y la policía no llegó a defendernos, a pesar de que estaban cerca, duraron como 15, 20 minutos en llegar ahí. Y esas piedras que lanzaban a las oficinas sonaban como bombas. Y obviamente la intención era entrar y violentar nuevamente contra estos trabajadores cañeros, que son algunos de ascendencia haitiana. La policía ni le importó esto y cuando llegó la policía no metieron a nadie preso, sino dispersaron. La semana pasada, Jesús Núñez, que es uno de los líderes históricos de la Unión de Trabajadores Cañeros, fue apresado por cualquier cosa, una querella que tenía desde 1994 sobre un problema de dinero, pero la verdad pudiera haber sido cualquier cosa. Jesús Núñez es un hombre mayor, no solo un hombre mayor, es un hombre que tiene cáncer, y lo pasearon por casi todo el país buscando en dónde meterlo preso. Y estuvo preso casi un día hasta que algunos abogados que son amigables con el movimiento de la Unión de los Trabajadores Cañeros lo pudieron sacar. Hoy, al igual que han hecho muchas veces, la Unión de los Trabajadores Cañeros se reunieron a las 10 de la mañana enfrente del Palacio Nacional para demandar ese pecado histórico que tiene la República Dominicana en términos de la condición salarial y pensional contra los cañeros, que siempre se les promete como son de carácter irregular, supuestamente, a pesar de que han trabajado en la caña y le han proporcionado la riqueza a este país de una u otra manera. Se encuentran en espacios de no solo de apatridia, sino sin derechos laborales y sindicales, y todavía no se le han pagado las pensiones, a pesar de las promesas del gobierno actual en el 2020 que dijo que se le iban a pagar las pensiones y nunca se le pasó. Entonces esto es una lucha no solo que es actual, sino que sigue y es dentro de más o menos este proceso, este movimiento, estos ataques contra los trabajadores cañeros, que son de ascendencia, que son afrodescendientes, pero nacidos en República Dominicana y a través de un sistema
de apartheid, no se le dan los mismos derechos laborales que cualquier otra persona. Es en este contexto que una película como Sugar Island de Joana Gómez Terrero sale a la luz, y es una película solo por ese aspecto, es una película importante porque trata de un elemento no solo de la actualidad, sino de un pecado histórico que ha cometido los gobiernos de la República Dominicana contra sus propios trabajadores, que le han hecho las grandes riquezas de República Dominicana, lo han explotado hasta más no poder, y sin embargo no les dan ningún derecho sindical o laboral dentro de ese mismo mundo. Entonces ese es el contexto donde nos encontramos, el contexto en donde se encuentra la película. Entonces eso es algo un poquito de antesala para decir de más o menos de qué se trata estos elementos y por qué su importancia. Así es, en la película vemos que Makenya, la protagonista, es una adolescente de 13, 14 años. Ella es nieta de un cañero que tiene trabajando la caña por más de 40 años y vive en el Batey junto con su madre, que también es madre soltera. Y bueno, y en la familia no hay padres aparte del abuelo, es una familia de una familia de incompleta, de padres ausentes básicamente. Y vemos que ella observa esa realidad que tienen los cañeros, que de repente cuando se mecaniza la industria, que consiguen maquinarias que pueden hacer el trabajo de los cañeros más rápidamente y con menor costo, se comienza a desplazar a los cañeros que tienen 40 años viviendo en ese batey sin darles una pensión o posibilidad de poder mantener a su familia, que como en el caso de Makenya, también tienen gente que depende de ellos. Y encima de todo esto, la adolescente joven Makenya, que sin tener mucha educación o alguien que la guíe, termina embarazada. Y no recibe amparo de nadie, no tiene forma de buscar ayuda, porque su abuelo es inmigrante haitiano, su madre nunca sacó los papeles y ella tampoco tiene forma de conseguir sus documentos de identidad que confirmen que ella sea dominicana a pesar de que nació en el país. Y se encuentra en un limbo, en un estado de que no tiene una patria, un país, un gobierno que la pueda respaldar. Y el caso se repite porque su hijo, su futuro bebé, tampoco va a tener documentos. Y se enfrenta a esa realidad sin saber qué hacer, porque está afrontándose una realidad a un momento en el cual su abuelo que las mantiene no va a tener trabajo, y ella busca y trata de encontrar un sustento, buscando un trabajo donde sea que pueda encontrarlo, pero no puede encontrar nada permanente, nada fijo. Y vemos cómo se muestra en la película que esta joven, al igual que su madre, sufren bastante porque no hay alguien que las ayude, no hay un sistema que pueda respaldarlas y no tienen un lugar, no hay un espacio para ellas en esta realidad dominicana. Sugar Island te muestra eso, te muestra cómo estas personas que tienen dedicado su vida a trabajar, como mencionaste, para crear la riqueza grande dominicana, son básicamente explotadas y engañadas. Una escena que nunca no voy a olvidar, que me quedo con ella, es cuando Makenya consigue un trabajo vendiendo algodones en una feria mecánica que llega en un momento de la película, que llega cerca del Batey. Ella trabaja en ese lugar y hace un acuerdo como con el capataz, Con el capataz, sí, sí. que él es el quien dirige básicamente a los trabajadores cañeros. Llega a un acuerdo con él para llevarse un porcentaje de las ganancias que genera su venta. Y vemos que ella le entrega el dinero y él va descontando. Y Makenya le dice, sí, pero ¿y lo mío? Espérate, que hay que cumplir los compromisos. Cumplir con los compromisos y las ella le dice, ¿qué compromiso? Yo quiero lo mío, porque tú no me das lo mío claro. Y él le dice, no, porque recuérdate que hay que cumplir con los compromisos y que eso es no es como tú digas. Y vemos que ella se queda con una parte muy pequeña de lo que ella generó trabajando ella misma. Y eso es lo que pasa en esa industria, en muchas industrias dominicanas que se aprovechan de esta mano de obra que virtualmente no tiene derechos. Claro, es una mano de obra relativamente lumpen, no tiene, por su propio caso de apatridia, que la película te lo muestra muy bien, que es como un sistema casi que kafkaesquiano, ¿me entiendes? O sea, de Franz Kafka, porque es últimamente burocrático, no, que se necesita este documento de tal cosa, etcétera, etcétera, y la vuelta es tan complicada que hasta el mismo proceso de naturalización, de nacionalización, de legalización, es casi inconcebible entrarle
sale por ahí. Es cierto, es cierto. Esa escena, importantísima escena, cuando Makenya, ella descubre que está embarazada después de un encuentro romántico con un muchacho que no se sabe quién es y no importa porque se desaparece de inmediato. Ella va al hospital, le informan, tú estás embarazada. Una parte importante, tiene dos partes. Primero, la enfermera le dice, tú tienes que tener ese niño, porque eso es un milagro. La Virgen María tenía 13 cuando concibió al Señor. Tienes que... David, era joven David cuando era mató a joven cuando mató a Goliat. Goliat. Y él dice eso para justificar ese embarazo adolescente, cuando la niña claramente no quiere tener un bebé. Porque ni está preparada, ni no tiene está las condiciones preparada. materiales para... Bueno, cuando llega el niño, obviamente. Claro, pero bueno, la niña. La niña, Sí. pero obviamente, o sea, todo está en contra de ella de una manera. Entonces, algo que habías dicho anteriormente, porque es una visión feminista dentro de Sí, muy feminista. no solo el mundo de la explotación contra los cañeros, sino de la gente que vive en el proceso de los bateis. Entonces, de aquí de una manera bastante bien articulada, sin tener que ser muy explícita. Te hablan de las tres causales, te hablan de embarazos infantiles, te hablan de todas estas condiciones, sin obviamente tratar de pegarte en la cabeza, pasa alrededor de la historia. Entonces esta visión también crea que una persona como Makenya, que de una manera u otra está medio distanciada del movimiento de los cañeros, quiere involucrarse de una manera u otra, crea una condición y una conciencia de clase a través de su propio sufrimiento y su propia miseria, y lo que ella ha visto con su abuelo, que eventualmente ella va al Palacio Nacional y hace las mismas demandas que se han hecho en relación al trabajo de los cañeros, como sin cañeros no hay azúcar, etcétera, etcétera. Pero sí es una visión bastante feminista dentro de las condiciones de explotación. La directora Joana Gómez Terrero entiende muy bien que existe obviamente el problema de los pensionados, los cañeros, pero también existe un problema feminista dentro del mismo, y estos dos elementos interactúan muy bien uno entre otros, entonces muy bien realizado en ese aspecto. Totalmente, totalmente. Y también por esa misma parte vemos que Makenya se da cuenta de que el problema es también a nivel estructural del gobierno, de la burocracia, porque pasa algo, ella se entera de algo y le explican una situación que evidencia que sistemáticamente el gobierno tiene ese sistema de opresión, es como un sistema tienen como una... Hay una palabra que usan en la película que no me llega ahora mismo a la mente, pero si de forma sistemática el gobierno hace políticas de opresión que aplastan a los más pobres, a los menos beneficiados, a los más vulnerables, exactamente. Y a la patria, etcétera, etcétera. Exacto. Que como y ella se da cuenta de esto exacto. Ella se da cuenta de esto cuando en el hospital le informan del proceso de cómo se consiguen los papeles. Pero para hablar más de esto, hay que hacer una pequeña pausa. Así que quédese con nosotros en 1.8. Hablamos de cine. Seguimos en 1.8, hablamos de cine, de la película Sugar Island y del contexto sociocultural que implica la película y lo que denuncia. Mencionábamos que en la película la protagonista Makenya se enfrenta a una política de Estado que básicamente tiene unos sistemas que oprimen a los más vulnerables para sacarle beneficio. Y ella cuando está en esa labor de que sí quiere tener ahí a su bebé, que sí quiere buscar la forma de que su bebé tenga papeles para que no le pase como a ella, le presentan este reto burocrático, básicamente, de que tienes que buscar un papel, tienes que pedirle un papel, porque si el papá es dominicano, hay que buscar si el papá es dominicano, porque si no, tienes que ir donde tu mamá, y tu mamá tampoco tiene papeles, tampoco tiene papeles, porque no nació en hospital, entonces se tiene que buscar otra cosa, entonces obviamente termina todo como con que no puedes conseguirlo. Claro. No hay posibilidad de conseguir los papeles. Exactamente. Y se suponía que su abuelo, cuando lo llegó a trabajar al país, lo hizo con un permiso de trabajo que a partir de ahí se podía sacar un documento de identidad. Pero en la misma película te informan de que eso lo invalidaron, que le hicieron una sentencia para que los que tenían sus documentos de identidad, sus papeles nacionales con un permiso que le otorgaron hace mucho tiempo, sí, como permiso temporero, se lo invalidaron totalmente. O sea que el poco amparo que tenía, hasta eso le quitaron y se quedó sin respaldo de nadie, básicamente. No, claro. Y ella dice, cónchole, mi abuelo lo que sacó fue, lo que tenía era un permiso de trabajo y con eso sacó un papel, pero eso ya no vale. Claro, oye. No, y es eso, es ella, Makenya en confrontación con su propio sistema de opresión a través de eso, de la imposibilidad de abortar.
de la falta de ayuda estructural que existe. Ella también comienza a darse cuenta de los problemas estructurales que existen contra los trabajadores cañeros, y por eso ella participa en esa marcha al final. Sí tenemos que también concentrarnos un poquito más, por ejemplo, en hablar de los elementos técnicos de la película, porque también tiene que ser celebrado, no solo es película como mensaje, sino película como elemento visual. Está muy bien realizado, o sea, la fotografía, Hermosa. es hermosa. Eh, tiene elementos de pseudo fantásticos que son interesantes verlos, elementos de composición muy ricos, en donde el mismo sitio que se filma se siente como ancestral. Hay momentos durante la película que me parecen interesantes porque obviamente la película sigue una narrativa más o menos formal y lineal, pero hay momentos de interrupción en la película, no, que literalmente nos dan unas pequeñas clases de historia y pequeños elementos históricos en relación a las luchas históricas que ocurrieron en el cimarronaje, de la liberación de los esclavos. Todo esto que está claro en relación con las luchas actuales de los cañeros. Pero sí me parece muy interesante, particularmente esos como aspectos pseudo folclóricos o folclóricos de la sincretización entre el dominicanismo y los bailes y las culturas haitianas que se ven durante toda la película. Pero estos pequeños elementos de interrupción te dan como un aspecto directo a más o menos lo que quiere decir la película. Claro que sí. Durante toda la película sí eso, se habla del cimarronaje, se habla esto del sistema de rebelión, de, del sistema colonial, lo neocolonial. Se habla muy interesantemente al principio de la película que apenas se le dieron permiso a Sandomán tener esclavos, fue el primer momento que comenzó la producción de azúcar. No, entonces eso, la relación entre capitalismo, opresión, elementos de raza, apatridia, identidad, todo esto que son elementos que interrumpen un poquito la narrativa, enriquecen el proceso narrativo en sí, enriquecen la historia. Y eso, juntando con el elemento ese de fotografía, de sonido, del buen entendimiento que tiene visualmente entre objetos parciales, manos, pies, orejas, la negritud en su totalidad de una manera u otra y los diferentes aspectos del mismo, crean una visión bastante completa de lo que significa más o menos esas condiciones de lucha, no solo tanto en la relación histórica que tienen los trabajadores cañeros con el Estado dominicano y con el capitalismo en sí, sino también un elemento de identidad negra, negritud, sincretismo dentro de las comunidades dominicanas que se encuentran en apatridia, ¿no? Entonces eso está muy bien desarrollado. Claro que sí, también quiero resaltar que la película tiene actuaciones increíbles, no hay una actuación débil en la película totalmente, comenzando con la protagonista Makenya, que da una actuación fenomenal, Ujú. con una expresión, con su expresión facial más que nada, no era solamente diálogos, era esa forma de ella de expresar todo a través de los ojos, Había muchos movimientos silencios sutiles, en la mucho película, ¿no? silencio, claro que Y sí. esos silencios son muy importantes y creo que la directora lo hizo muy bien en entender eso, dirigió muy bien a sus actores, decidió, yo supongo que siguió en el principio, tenía un poquito más de palabras y decidió muy correctamente ir quitando y quitando para que solo la imagen hablara de por sí. Entonces, tanto la dirección como la actuación, o sea, en colaboración, eso lo hicieron muy bien. Y es una actuación relativamente naturalista, o sea, sí hay momentos dramáticos, pero no son ultra dramáticos, son momentos Claro. mucho de estar callado y el silencio, y reacciona. Hay un momento que es muy corto que están diciendo que va a tener a su bebé y después están como en un mercado o algo así y medio se pone a llorar. No, entonces ella está con su amiga y con su mamá y entonces también habla un poquito de eso, de la solidaridad femenina dentro de estos sistemas, obviamente de miedo y de opresión. Entonces, algo muy bien hecho así. Hay elementos fantásticos en la película y también, bueno, no podemos entender la película como documental, a pesar de que la película al principio había sido concebida como un documental. Obviamente se separan un poquito elementos de la realidad dominicana. Por ejemplo, si uno en la película, en Sugar Island, en el batey todos los trabajadores tienen uniforme. Ah, claro, Eso claro. no pasa aquí. Eso no pasa aquí, la gente va. Y también algunas de las demandas, por ejemplo, que seguían repitiendo durante la película, particularmente quién es la tierra y eventualmente la tierra es de quien la trabaja. Esos son más demandas de aspectos de reforma agraria en sitios como
Brasil o México a través de México a través del zapatismo, en Brasil a través del el movimiento de trabajadores campesinos. No es necesariamente tan autóctono en sí, pero utiliza más o menos esa narrativa que la directora conoce para también hacer las propias demandas de los trabajadores cañeros dominicanos. Entonces, aunque no sea total y absolutamente autóctono en su desarrollo de las demandas de los trabajadores cañeros, igualito le pega algo importante dentro de la condición neocolonial, capitalista, etcétera, etcétera. Entonces algo que tiene que ser defendido, ¿no? Como película, como mensaje y como elemento estético también. Claro, ¿no? Eso hace que la película sea más global en cierto sentido. Ujú. Yo siempre he dicho que Latinoamérica es un solo país, porque compartimos los mismos problemas, somos víctimas del mismo colonialismo y también imperialismo, y que la película la pueden ver en cualquier otro país y se va a entender el mensaje. Se puede entender. Se puede entender claramente de que el Estado tiene personas que no reconoce que merecen tener derechos, que no reconoce como humanos y que no le interesa recibirlos de ninguna forma. Claro, aunque hay condiciones históricas obviamente que son específicas, particularmente con los trabajadores cañeros. La realidad, como dices tú, de Latinoamérica, que ha sido una de colonialismo, de neocolonialismo, explotación, de miseria, es algo que puede ser entendido a través del continente, a pesar de las pocas separaciones históricas que uno tenga. Porque en sí todo se basa en las mismas condiciones de explotación, no el mismo matrimonio cancerígeno entre el Estado y la industria, no en términos de no solo la explotación de los trabajadores en sí, sino sí el votar al trabajador supuestamente después que te otorgó 40 años de riqueza, ¿no? Sin pensión, claro. Y también hay una parte que menciona ese tipo de subyugación religiosa. Recordemos que también hay una parte que le piden para conseguir sus papeles y que tiene acta de bautismo. Acta de bautismo. Para poder declarar. Bueno, eso también implica de que hay que tener una creencia cristiana para Pero es algo también interesante. ser reconocido. Es algo interesante porque sí, hay algo como el proceso religioso como parte de la burocracia estatal y sin embargo también estas personas tienen su propio elemento religioso, o sea, Exacto. propio. Entonces, no es religión ni siquiera como algo inherentemente negativo. Porque ellos tienen su propia, estas personas tienen su cultura, Claro, sincrética, los misterios, claro. el folclore, los misterios, los profetas, etcétera, etcétera. O sea, es algo que también existe dentro de ellos. Pero utilizar el aspecto religioso como instrumento burocrático es lo negativo. Entonces, yo creo que eso es algo que hace muy bien la película, entre diferenciar como el aspecto identitario religioso, folclórico y nacional o binacional, y cómo puede ser utilizado también eso instrumentalizado, los elementos religiosos, a través de una política de excepción, de exclusión y de expulsión, ¿no? Claro. The Sugar Island es una película que para mí es necesaria y debería ser vista por todos. Aunque nos digan que somos el canal pro haitiano y que deberíamos llevarnos a 7 haitianos para nuestra casa, hay mucha gente que, a pesar de todo, cree que el haitiano, así como opina el gobierno, no debería tener derechos. O la gente que desciende de haitianos que no tiene documentos, que hay que mandarlos para Haití, como el caso de McCain. Y McCain ya lo dice muy bien en un momento, no, porque si usted es haitiano, y ella, no, yo no soy haitiano. Y no lo es. No lo es. No habla francés. No habla francés. Ha vivido toda su vida aquí. Lo único que conoce es República Dominicana. Es más, ella nunca ni siquiera había visto el mar. Entonces, ¿qué es lo que te condiciona supuestamente a ser dominicano? Que tú eres descendiente directo de Duarte. O sea, entonces, obviamente aquí es una crítica social muy fuerte. Y creo que fue el Diario Libre que dijo, no, Joanne Gómez Terrero hace una película de preguntas difíciles o algo así. Yo que no hay nada difícil de otorgarle derecho a gente que trabaja. O sea, no, a mí es un análisis sociológico de la realidad social que existe en República Dominicana y las demandas que son concretas y son defendibles de los trabajadores cañeros y de la misma gente que, a pesar de que no estén directamente involucrados en como el trabajo de los cañeros, que se sienten oprimidos a través de un sistema estructural del Estado, de la industria, etcétera, etcétera. Claro, y te digo, a decir eso, decirte, concho, esta gente necesita que le paguen su trabajo y que y tener seguridad de que el Estado reciba. No, es que usted es un haitiano. Llévate 7 haitianos para tu casa. Sí. No, pero aunque la película sea un tema algo polémico y
es de un estilo menos accesible para el público, que dígase una película de Marvel o algo así, algo más digerible para el público normal, Sí. con más comercial, vale la pena verla porque es un mensaje muy, muy importante. Y señores, es sencillo tener empatía y reconocer de que hay personas que necesitan ser naturalizados y que porque viven aquí, aunque sean de la piel, de un tono de piel más oscuro, aunque tengan descendencia de Haití, son personas que sufren al igual que nosotros y que lamentablemente les tocó una parte muy difícil en sus vidas. Y pagan impuestos. Y bueno, también, sí, es muy complejo, pero en Sugar Island se explica mucho de lo que pasa, de esa problemática que sucede, que afecta a estas personas, y es muy relevante verla. Sugar Island sigue en los cines todavía, es una película increíble y la recomiendo totalmente. Correcto. Ángel, eso es todo por hoy, así que nos veremos en la siguiente edición de A1.8. Hablamos de cine.